Gracias por seguir con nosotras. Vamos a conversar esta mañana sobre las causas de la violencia, porque si trabajamos en esas causas desde la raíz, vamos a poder también prevenir la violencia en nuestro país. Nos acompaña esta mañana Mónica Salaquet, ella es directora del CEPREV, el Centro de Prevención de la Violencia. Gracias por acompañarnos, Mónica. Un placer tenerla aquí. Un gusto. Primera vez, aquí creo yo, ¿verdad? Xiomara. Sí, bueno, primera vez. Y abordando un tema tan importante como es el tema de la violencia. Y en este sentido, Mónica, usted ha estado realizando muchas investigaciones, estudios, experiencias a lo largo de 20 años. Bueno, la verdad es que hemos estado actuando para transformar la violencia durante 20 años, más que estudiándola. Hemos desarrollado una metodología que se aplica en varios países de la región y otros países de América Latina y que ha sido ya investigada y validada como metodología para cambiar los comportamientos violentos. Y la verdad es que toda esta experiencia de tantos años nos ha enseñado cuáles son las causas principales de la violencia y cómo transformarlas realmente. Y creo que sí se puede y que hay que ser optimista, pero que hay que hacer esfuerzos enormes a nivel cultural, educativo y en espacios clave como por ejemplo la familia y la escuela. ¿Cuáles son esas causas que ustedes han podido identificar? Mira, estamos asistiendo, podríamos decir así, a una crisis grande en los comportamientos machistas tradicionales, en los roles machistas tradicionales, que no es algo que se está viviendo en nuestro país, sino en el mundo. Hay como un avance de las posiciones más retrógradas y machistas en el mundo como respuesta a los cambios de género de las últimas décadas. Por ejemplo, el triunfo de un hombre tan misógino pues como Donald Trump en Estados Unidos, en las elecciones de Estados Unidos, asustó a mucha gente porque su discurso despectivo hacia las mujeres era un discurso bastante chocante en muchos casos y bueno, una serie de antecedentes que él tenía en ese sentido. Entonces uno dice, ¿por qué de repente hay un auge del machismo? Hay un retorno de pensamientos bastante retrógrados y bastante atrasados en relación a las mujeres, pero todo eso también se traduce en comportamientos muy violentos y en asesinatos y en feminicidios que se están dando en forma creciente en nuestros países. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que los cambios que hemos vivido las mujeres, que mi mamá no trabajaba, probablemente tu abuelita tampoco. Sí. Y ahora trabajo profesional, ¿verdad? Okay. Obviamente ahora que las mujeres se encargan de la casa. Sí, claro, trabajábamos en el ámbito privado, doméstico, sí, como madre, pero ese es un trabajo históricamente subvaluado, devaluado, sí, menospreciado, pero no trabajábamos en el ámbito público. Entonces las mujeres hemos salido a la vida pública masivamente, empujadas por la globalización, empujada porque al mundo, digamos, a los grandes capitales, a las grandes empresas multinacionales les interesa una masa de mujeres trabajando, produciendo una cantidad de mujeres que permitan, por ejemplo, funcionar las maquilas, que hay muchas, llenas de mujeres en nuestros países, pero al mismo tiempo no ha ocurrido un cambio que acerque a los hombres a la vida privada. Entonces hemos salido a la vida pública, pero ellos no han entrado al mundo de lo privado. Y los hombres han visto a las mujeres como una gran competencia, como un grupo que les está quitando el poder económico. En muchos hogares ha cambiado la relación de poder. Ahora las mujeres ganan más y a veces son las únicas que ganan en el hogar. Y los hombres no tienen ingresos por el desempleo, la desocupación, la subocupación. Y esto ha generado mucho encono, mucha rabia, mucha ira, que a veces no es algo racional, ¿no? Simplemente, ¿cómo es posible que ahora vos, que ganés más que yo y además querrás mandar en esta casa? Y además querrás decirme a mí lo que yo tengo que hacer. O sea, hay toda una cosa de poder, la relación de poder ha cambiado, pero no ha cambiado la mentalidad, la conciencia. Y el hombre tampoco, o sea, no se ha hecho mucho esfuerzo por preparar al hombre para ver este cambio. O sea, el hombre simplemente está viendo que la mujer está trabajando, que la mujer está aquí y allá. Pero ¿por qué no se ha hecho ese esfuerzo? Porque los cambios de género se han enfocado exclusivamente en las mujeres, porque precisamente pues a grandes organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, les interesa la mujer como sujeto económico, pero no el hombre como sujeto doméstico, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que no se ha educado a la mujer para salir a la vida pública, pero no al hombre
en términos de entender la importancia de una mayor equidad de género entre hombres y mujeres. Y la respuesta ha sido la violencia, en todos sus ámbitos, desde la violencia hacia las mujeres hasta la violencia de pandillas en las calles. Es decir, un hombre con un arma, aunque no tenga trabajo y no tenga un lugar en la sociedad, pues ya es más hombre. Tiene poder además. Ajá, y puede tener un ingreso porque puede asaltar y robar. Entonces, todo ese fenómeno está detrás de todo este auge de violencia que vivimos en el mundo y que podemos verlo en actitudes fundamentalistas como en el Estado Islámico, por ejemplo, con la violencia feroz hacia las mujeres y todo lo que está pasando en esos países, hasta países de Occidente como lo que pasó en Estados Unidos, que la gente se asustó de que ese discurso pegara tan fuerte. ¿Por qué? Porque el discurso de Donald Trump coincidió con ese enojo de millones de hombres que están frustrados y que ven ahora en Estados Unidos prácticamente todas las mujeres trabajan. Entonces es un cambio muy grande que no ha sido asimilado, digamos, que no ha sido comprendido. Y realmente yo no estoy culpando a los hombres por eso, estoy culpando, en realidad, más que culpando, estoy viendo que ese ha sido un fenómeno en la sociedad que tiene que cambiar, que tenemos que empezar a educar a los hombres. ¿Cuáles serían entonces, cuál sería el camino, los mecanismos que se necesitan utilizar? Porque entiendo que este fenómeno ya está identificado, ya estamos comprendiendo un poco mejor de qué se trata, pero ¿cómo pasa el proceso de cambio social? Claro, mira, nosotros hemos trabajado muchos años en el cambio de una masculinidad violenta y la verdad es que hemos visto con mucha alegría y mucha esperanza cambios en miles de hombres, porque yo te estoy hablando de gente de todos los países de los que hemos trabajado y hemos visto cambios reales en la masculinidad violenta. Y en todos los segmentos económicos, igual, no hablando de que es la economía. Sí. Pero piensa en lo siguiente. Imagina un niño chiquitito que desde pequeño le dices que si no es violento, no es hombre. Pegale a los chavalos porque si no, sos cobarde, sos mujercita. Un niño que va creciendo rodeado de un mensaje y de un discurso de desprecio hacia la mujer o viendo a su papá ofender, humillar, maltratar a su mamá. Y asociando su masculinidad con la violencia de tal forma que cuando ya es un adolescente o un hombre piensa que si no actúa violentamente, no es hombre. O sea, la violencia es una condición de masculinidad. Y ese mensaje, ese discurso, multiplicado por tantos hogares, tantas escuelas, tantas comunidades donde así se comportan los niños, así los obligamos a comportarse. Si no hacemos un cambio en eso, ¿cómo vamos a cambiar en la sociedad? O sea, si educamos a los niños para que entender que la violencia es primero una diversión. Bueno, primero es un signo de hombría, segundo es una diversión, porque todo Hollywood es violento, las películas todos los entonces deportes, la violencia la masculinidad en el deporte. Los jóvenes de las pandillas creen que es como como diversión irse a pelear con la otra pandilla, hasta que están heridos y muertos se acabó la diversión. Pero eso no puede seguir así, porque realmente ese esquema de formación de la masculinidad en medio de una crisis machista como la que estamos viviendo por el rol de las mujeres, es altamente explosiva, esa mezcla. Sí, formar a los hombres para la violencia y luego decirles, te quito poder económico y ya no vas a tener trabajo, ya no vas a ser el que lleve la comida a la familia, ya no vas a ser el proveedor, ya no vas a ser el hombre trabajador, entra en crisis toda la idea de la masculinidad. Ustedes saldrían con un desempleado palmado que no quiere, no. Las mujeres mismas vemos al hombre como un objeto económico, como ellos nos ven como objeto sexual. Sí, es siempre el tema del intercambio. Entonces, eso tiene que cambiar si queremos, y sobre todo la educación para una masculinidad diferente. Exacto. Muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que estos temas hay que seguirlos abordando para que logremos entender el entorno en el cual estamos viviendo, el entorno en el cual nuestros hijos se están desempeñando, desarrollando, para tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y adelante con su programa. Claro que sí, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.